Epístola a los Gálatas, capítulos 4 al 6. Algo que se repite constantemente en estos capítulos es la libertad, y es el llamado a la libertad que tenemos los cristianos. Por lo tanto, antes de adentrarnos en ello, me gustaría definiros qué es la libertad, porque hay veces que la confundimos con el libertinaje. Por lo tanto, la libertad, según la RAE, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es decir, es hacer lo que uno quiere siendo responsable de hacer lo que queramos, es decir, sabiendo que eso va a tener unas consecuencias. Es decir, la libertad conlleva responsabilidades y ser libre no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta esas consecuencias. Me gustaría completar esta definición con otra fuente que he encontrado, y es que dice: también implica actuar de manera consciente y respetuosa hacia los demás, reconociendo sus derechos y su dignidad. Ponía un ejemplo, y es que el niño que va al parque tiene la libertad de jugar de la forma que desea, siempre y cuando respete las reglas y el espacio de los demás. ¿Qué diferencia hay con el libertinaje? Que el libertinaje lo que es el desenfreno en las obras o en las palabras. Es decir, el libertinaje es: yo quiero hacer esto, pues lo hago, y no pienso en las consecuencias que tiene, ni en si va a hacer daño a los demás o no, y en si va a dañar la libertad de los demás o no. Por lo tanto, empezamos con el capítulo 4, que habla de la filiación divina, donde se nos dice que por la ley éramos esclavos y que Cristo viene a hacernos libres. Entonces, una vez aceptamos a Cristo, pasamos de ser esclavos a ser libres, y además pasamos a ser hijos, y siendo hijos somos herederos por voluntad de Dios. Habiendo hecho Dios a los cristianos hijos suyos, estos no pueden recaer en la esclavitud. ¿Por qué? ¿Para qué se entrega a Jesús? Para que seamos libres. Entonces no tiene ningún sentido seguir sujetos a esa esclavitud, seguir sujetos a la ley. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijo. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, también para que tengamos y para que podamos tener una experiencia de ello. O sea, fijaos cómo Dios todas las cosas que hace las va haciendo por nosotros. Y algo que remarca es que nació de mujer, para que entendamos que Cristo no nació ya con esa condición divina, sino que Cristo nació en un verdadero hombre. Porque si recordáis en Génesis, cuando habla de hombre, no se refiere a un varón, sino que se refiere a varón y mujer, cuando habla de hombre en la Biblia. Cuando habla de varón ya se refiere a hombre, y cuando habla de mujer se refiere a mujer. Entonces aquí sí que remarca que fue nacido de mujer, para dejarnos claro esa condición humana de que Dios es verdaderamente Dios, o sea, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, algo que les preguntaba Pablo para hacerles ver, para quitarles esa venda de los ojos, es que cómo vuelven a someterse a otros dioses, entre comillas, a esos no dioses que se estaban sometiendo, conociendo ya a Jesús. O sea, porque estaban volviendo al pasado sabiendo la libertad que Jesús daba. Él continuamente les recuerda la acogida que le hicieron cuando llegó por primera vez, que se ve que llegó enfermo, y es algo que él valoraba mucho. Empieza también diciendo: haceos como yo, y cuando dice en este contexto haceos como yo, se refiere a libres en Jesús, que se hagan libres en Jesús. Lo que sucedió cuando él fue allí es que una enfermedad le proporcionó evangelizarlos, y los recibieron como a Cristo Jesús, o sea, como si el mismo Jesús viniese. Y qué bonito esto, que ojalá todos y cada uno de nosotros, a cada persona que le tengamos que hablar, que tengamos que acoger, que tengamos que atender, la recibamos como si fuese Jesús. Y bien, lo que les pregunta es que ¿dónde están los parabienes que os dabais? O sea, ¿dónde está esa actitud, ese recibimiento? Luego también hacer reflexionar, les pregunta que ¿pensáis que me he vuelto enemigo por deciros la verdad? Y les anima a que sean objeto de interés para el bien siempre, es decir, que continuamente obren el bien. También les deja claro que querría estar con ellos para poder acomodar el tono de voz, porque yo aquí
lo que entendí, porque en el estudio bíblico no he visto ninguna especificación de este versículo, y es que claro que no es lo mismo que lo lean en carta, que cada uno puede interpretar el tono de voz, que él se lo dijese en persona a ellos. Y por último, en este capítulo 4, habla de las dos alianzas. Habla de Agar y de Sara, que esto es del Antiguo Testamento, de Génesis, del primer libro de la Biblia, capítulo 16, que lo que sucede es que Agar representa la antigua alianza y Sara representa la nueva alianza. Esto es una alegoría. Entonces, aquí lo que se hace es demostrar cómo entre los descendientes de Abraham, que estas eran dos mujeres de Abraham con las que Abraham tuvo hijos, pues como entre ellos la libertad de la promesa ha suplantado a la servidumbre de la ley. Agar representaba a la esclava, a la ley, y el hijo que Abraham tuvo con Agar fue Ismael, que nació según la naturaleza, que representa a la ley en el monte Sinaí. Y Agar es la madre de los esclavos. Y luego está Sara, que representa a la libre y representa la promesa, que de aquí nació Isaac, nació en virtud de la promesa y habla de que es nuestra madre. Y aclara que nosotros, o sea, que ellos y nosotros también en consecuencia, sois hijos de la promesa. Vamos viendo cómo Pablo está utilizando las escrituras del Antiguo Testamento para interpretar la nueva realidad en Cristo y también para mostrarles que esa promesa de Abraham, que tanto ellos tenían como importante, llegó mucho antes que la ley. Entonces, la promesa va antes que la ley. Y pues lo que vemos es que hay que tener una verdadera comprensión de la ley de Moisés, porque esa mala comprensión estaba llevando a muchos a volver a la esclavitud y a no ser libres, cuando Dios a lo que viene es a que seamos libres. El capítulo 5 habla de la verdadera libertad cristiana y esa libertad es un don responsable, es un regalo, porque pues yo muchas veces lo pienso, ojalá todos fuésemos libres, porque hay muchas partes en el mundo que no son libres, que no pueden ejercer esa libertad. Y esto es muy fuerte, que a pleno siglo XXI haya naciones que aún sean esclavas. Entonces, esa libertad que sea para amar y para servir, no para pecar. Y dice, volviendo a la circuncisión, se renunciaría a la libertad que concede la fe en Cristo. Que esa libertad, repito, es un regalo. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos firmes, no os dejéis oprimir el yugo de la esclavitud. Fijaos que para cumplir esa ley de Moisés llegaron a establecer 613 mandamientos y tenían que cumplirlos sí o sí, porque ellos pensaban que cuanto más mandamientos cumplían, más cerca estaban de Dios. Y esto realmente era una mala comprensión de esa ley. Y ya también eran leyes que el hombre iba estableciendo, ya no eran leyes y órdenes, entre comillas, que había dado Dios para establecer ese orden que había en medio de ese caos, sino que ya estaban estableciendo leyes a raíz del hombre. Y dice, porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Qué bonito esto, que la fe actúe por la caridad, que actúe por el amor. Y luego vuelve a repetir, hemos sido llamados a la libertad, servíos unos a otros por amor. Toda ley alcanza su plenitud en solo este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proceded según el Espíritu. La carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y también viceversa, el Espíritu tiene apetencias contrarias a la carne, y son tan opuestas entre sí que no hacéis lo que queréis. Fijaos que nosotros muchas veces podemos pensar, sí, estamos haciendo lo que queremos, porque, pues me apetece esto, pues hago esto, me apetece lo otro, hago lo otro. Sin embargo, ¿realmente estás siendo libre? Si eres esclava de tus deseos, ¿eres libre o no? Continuamente nombra las obras de la carne y dice, de esto os prevengo, ya os advertí sobre estas obras de la carne. Y seguido, los 9 frutos del Espíritu, que estos son el amor, que lo nombra primero, porque abarca todos los siguientes, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia y el dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. El capítulo 6 lo que más remarca es que hagamos el bien y se titula Preceptos diversos sobre el amor y el celo. Corregid con espíritu de mansedumbre, es decir, cuando alguien hace algo que no está bien, debemos de corregir,
pero no corregir con violencia, tirando cosas en cara, como para destruir, sino corregir para construir, con ese espíritu de mansedumbre, con bondad, con amor. Dice, cuidado, porque igual que uno puede fallar o puede hacer alguna falta, así sin darse cuenta, a ti también te puede pasar, por muy a rajatabla que sigas todo. Tú también puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente, es decir, déjate ayudar. Lo que está haciendo en todo momento Pablo es redefinir la ley como amor y servicio mutuo, que es el reflejo de este mandamiento de Cristo, ¿no? de ese mandamiento en el que se resume la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se resume en el mandamiento del amor. Que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Es decir, que no nos centremos en examinar a los demás, sino que nos examinemos a nosotros, que ya tenemos suficiente con nosotros y los demás ya tienen suficiente con sus propias cargas como para que tú le estés diciendo ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué lo otro? O sea, en todo caso, si vas a decir a alguien, como decía antes, algo que no está haciendo correctamente, corrige con ese espíritu de mansedumbre, con suavidad, con dulzura. No seas orgulloso. Recuerda que cada uno lleva su propia carga. Habla de compartir. No os engañéis, pues de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. Es decir, nuestras acciones tienen consecuencias, tanto las buenas como las malas. Si nosotros sembramos peras, pues nos saldrán peras. Y si sembramos sandías, nos saldrán sandías. No nos van a salir patatas. Entonces, pues aquí, que cada cual cosechará lo que siembre. No nos cansemos de obrar el bien. Mientras tengamos oportunidad, debemos obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar si no desfallecemos. Luego vuelve otra vez al tema por el cual escribe la carta, de pues esos falsos apóstoles, ese falso evangelio, ese supuesto otro evangelio que estaban predicando que no tenía nada que ver con el evangelio que predicó a Jesús, esos engaños que les estaban haciendo con que aquellos que estaban conversos se debían circuncidar y seguir la ley de Moisés, cuando esto no era nada cierto, porque para eso vino Cristo, para sellar esa nueva alianza. Entonces dice, los que os fuerzan a circuncidaos solo pretenden ser bien vistos por los demás. Su único fin es evitar la persecución por la cruz de Cristo. Y aquí es cuando habla Pablo y dice, en cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo, que aquí al mundo se refiere al mundo de la carne y del pecado, es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí? Que Pablo pone la cruz en el centro de su vida y misión, como signo de la victoria sobre el pecado y de la muerte. Porque en la cruz el amor vence al odio. En la cruz la vida vence a la muerte. Y eso es un hecho. Y eso ya es para siempre. El amor vence siempre y la vida vence sobre la muerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas pero que muy buen día. Te espero en el siguiente episodio donde pues contaré todo aquello que he aprendido sobre este libro. Y recordad que somos llamados a la libertad, a ser libres, que ya dejamos de ser esclavos para ser hijos y con ello ser herederos y ser libres en Cristo. Que Dios te bendiga.